Mis estimados estudiantes, sean bienvenidos y bienvenidas a la tutoría número 4, donde estaremos hablando de la división celular. En las células eucarióticas se dan dos tipos de división celular, que es la mitosis y la meiosis. El ciclo celular es la secuencia cíclica de procesos en la vida de una célula eucariota que conserva la capacidad de dividirse. Consiste de interfase y división celular. La interfase es el periodo comprendido entre divisiones celulares. Es la fase más larga del ciclo celular. Ocupa casi el 95% del ciclo. En este gráfico podemos ver nosotros lo que es la interfase. La interfase el 95% y el 5% lo que es la mitosis. En la mitosis se dan 4 etapas que son, o 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, los centrómeros se cargan de formar los usos mitóticos, y los usos mitóticos les sirven para el movimiento de los cromosomas. Metafase. En la metafase, los cromosomas se alinean en la fase ecuatorial. Anafase. El uso mitótico ala hacia los polos, lo que son los cromosomas. Y en telofase se da lo que es la división de la célula. Primero es la cariocinesis, que consiste en la división del núcleo, y luego la citocinesis, que consiste en la división del citoplasma. La mitosis viene del griego mitos, que significa hebra. Es un proceso de reparto equitativo del material hereditario ADN característico de las células eucarióticas. Normalmente concluye con la formación de dos núcleos separados, cariocinesis, seguido de la partición del citoplasma, que es la citocinesis, para formar dos células hijas. Lo que significa que en la mitosis tenemos dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas. La mitosis es un verdadero proceso de multiplicación celular que participa en el desarrollo de crecimiento y la generación del organismo. Este proceso tiene lugar por medio de una serie de fases sucesivas que se desarrollan de una manera continua, y para facilitar su estudio han sido separadas en varias etapas, que es profase, metafase, anafase, telofase. Es recomendable aprenderse una frase para aprender el orden de estas fases. Y la frase es: prometo, Ana, telefonearte. Prometo de profase, meto de metafase, anda, telefonearte. En la profase, los cromosomas se visualizan como largos filamentos dobles que se ven acortados y engrosando. Cada uno está formado por un par de cromátidas que permanecen unidas solo a nivel del centrómero. La membrana nuclear se fracciona, los nucleolos desaparecen, se dispersan en el citoplasma en forma de ribosomas. Metafase: las fibras del uso alinean los cromosomas a lo largo del medio de la célula donde se encontraba el núcleo celular. Esta línea es referida como el plano ecuatorial de la célula. Anafase: se separan los centrómeros hijos y las cromátidas, que ahora se convierten en cromosomas hijos. Cada juego de cromosomas hijos migra hacia los polos de la célula. En la telofase comienza cuando los cromosomas hijos llegan a los polos de la célula. Los cromosomas hijos se alargan y se descondensan. Podemos ver acá que aquí están en los polos ya los cromosomas hijos. Se empieza a formar la envoltura nuclear para cada célula. Citocinesis. En las células animales, la citocinesis ocurre cuando un anillo fibroso compuesto de una proteína llamada actina alrededor del centro de la célula se contrae, estrangula el citoplasma, resultando dos células hijas, cada una con su núcleo.
En las células vegetales se forma una pared rígida llamada placa celular. Esta se sintetiza entre dos células hijas. Proceso cómo se da lo que es la citocinesis en el animal y citocinesis en la vegetal. Las fases de profase, metafase, anafase y telofase en las células vegetales. En las células procariotas tiene una organización celular mucho más simple que la de las células eucariotas. Las procariotas es cuando no hay un núcleo definido, y las eucariotas sí ya hay un núcleo bien definido. El método más usual en las procariotas es la división binaria o fisión binaria. La duplicación de la célula va precedida por la replicación del cromosoma bacteriano. Podemos ver acá cómo en las procarióticas se divide por la bipartición. Tenemos aquí una eugulena, que es un protozoario, se da por la fisión binaria o bipartición. También es un tipo de reproducción asexual que se lleva a cabo en organismos eucarióticos unicelulares como en los protistas, algunas levaduras. Bueno, a continuación hablaremos un poquito más sobre lo que es la ovogénesis, cómo se producen los espermatozoides y los óvulos. Ovogénesis y espermatogénesis. Los gametos son de dos tipos, los masculinos y femeninos. En la especie humana son los espermatozoides y los óvulos. Los dos tipos de gametos se forman en individuos distintos, espermatozoides en los hombres y óvulos en las mujeres. Gametogénesis se le llama al proceso de la formación de los espermatozoides. Los espermatozoides se forman especialmente en los testículos, y a ese proceso se le llama espermatogénesis. Y los óvulos se forman en los ovarios, y al proceso de formación de óvulos se le llama ovogénesis. La espermatogénesis se realiza a partir de unas células llamadas espermatogonias localizadas en la pared de los túbulos semíferos de los testículos. Este proceso consta de tres etapas: el crecimiento de unas células iniciales y aumento de su número, la meiosis, que reduce el número de cromosomas a la mitad, y la maduración, que es la diferenciación celular. En este esquema podemos ver cómo se da la formación de los espermatozoides y de los óvulos. Como sabemos que en los testículos es donde están las células especializadas para la formación de los espermatozoides. Ahí encontramos las células germinales. Estas son diploides, quiere decir que tienen 46 cromosomas. Estas células crecen a un espermatogonia diploide más grande, el cual se convierte en un espermatocito de primer orden o espermatocito primario. En la primera división meiótica tenemos como origen dos espermatocitos, y luego estos dos espermatocitos se dividen en cuatro. Es en este momento donde de cada célula 46 cromosomas se dividen en 23, 23, 23 y 23, a tal manera de que tenemos ahí los cromosomas son reducidos a la mitad hasta la formación de un espermatozoides. El espermatozoide ya es haploide, quiere decir que tiene 23 nada más cromosomas. En el periodo de diferenciación es cuando el esperma termina de
de diferenciarse. Lo mismo en la ovogenia, se da esta serie de pasos, meiosis 1 y meiosis 2. Bueno, los testículos son dos órganos situados fuera de la cavidad abdominal cubiertos por un repliegue de la piel llamada escroto. Su interior está constituido por numerosos túbulos semíferos enrollados. Las células de sus paredes generan los espermatozoides y también hormonas sexuales masculinas. Los espermatozoides son células altamente especializadas con forma y estructuras características que tienen cabeza, un cuello y una cola. La cabeza contiene los 23 cromosomas y el acrosoma. El cuello contiene numerosas mitocondrias que le proporcionan la energía para el desplazamiento, y la cola, que es el flagelo que le permite la movilidad. Aquí tenemos un espermatozoide. El espermatozoide está formado por cabeza, el cuello y la cola. En la cabeza tiene el acrosoma, que es una parte dura del esperma, de la cabeza del esperma, que es la que le permite romper la membranita del óvulo. También en el cuello es donde se encuentran las mitocondrias. Las mitocondrias son las que le dan la energía. Sabemos que de los millones de los espermas en una eyaculación, solamente es uno el que logra fecundar. Y la cola, que es la que le permite la movilidad. En la ovogénesis es diferente a la gametogénesis masculina en varios aspectos, porque la ovogénesis es discontinua y cíclica. Cada mes la mujer ve su menstruación. Comienza en la pubertad, pero no dura toda la vida. En cambio, en los hombres sí. Los hombres dejan de producir espermatozoides hasta que mueren. De cada célula que se divide por meiosis solo se obtiene un óvulo y no 4 como en la espermatogénesis, que como producto final tenemos 4 espermatozoides. Aquí tenemos esta gráfica de cómo se va produciendo lo que son los óvulos. Los óvulos sabemos que se dan en los ovarios de una ovogonia que tiene 46 cromosomas, o sea, 44 son somáticos y los dos son sexuales. Sabemos que las mujeres tenemos XX. Luego esta ovogonia crece y se divide en el ovocito. Este ovocito primario se divide en ovocito secundario y un primer cuerpo polar. Este ovocito secundario todavía conserva lo que son los 22 cromosomas más el X, y este cuerpo polar también 22 cromosomas y el X. Este termina desintegrándose. Este ovocito secundario se divide en un óvulo y un cuerpo polar, del cual estos tres se desintegran. Es por eso que las mujeres solamente maduramos un óvulo. En los ovarios es donde se da este proceso de la maduración de óvulos. Las niñas nacen con unos 750.000 fosículos en los ovarios sin desarrollar. Al llegar a la pubertad, madura en unos 400.000, de los que solo unos 450 a 500 llegarán a ser óvulos, por el proceso que ya mencionamos. Sabemos que el óvulo sirve para la fecundación y el óvulo también, ¿verdad? El óvulo y el espermatozoide. Aquí tenemos el periodo de la fecundación y cómo se da la fecundación. Como al ser fecundado, luego en cigoto, en 2 células, 4 células, 8 células, mórula, hasta llegar a lo que es a la formación de los primeros tejidos. Lo primero que se forma en los niños es el corazón. Periodo de gestación hasta llegar a la criatura. Bueno, mis estimados estudiantes, con este pequeño video he querido explicarles un poquito sobre lo que es el proceso de la mitosis y la meiosis. Espero que ustedes sigan leyendo el material sugerido en la plataforma y lo que yo les propongo. Bendiciones en esta semana, muchos éxitos y que Dios me los bendiga.